Hola, mi compañera Santos Ojeda Guadalupe y yo Ventura de la Cruz Andrea Celeste desarrollaremos el tema de tipo de quistes. Nosotras pertenecemos al grupo 3001 y esto es para la materia de módulo de patología oral. Para empezar, los tipos de quistes se dividen de acuerdo a su origen. Están los de origen inflamatorios, a los cuales van a entrar el quiste radicular, apical o periapical, o quiste residual, y quistes colaterales inflamatorios que se subdividen en dos, que es el paradental y el mandibular bucal de la bifurcación o paradental juvenil. Y el otro es de origen del desarrollo o de origen incierto, en los cuales van a entrar el quiste dentígero, queratoquiste odontogénico, quiste lateral periodontal, quiste odontogénico glandular o quiste cialo-odontogénico, el quiste odontogénico calcificante y el quiste odontogénico ortoqueratinizado. Para empezar, yo voy a explicar el quiste radicular. Este va a ser de origen inflamatorio, se va a desarrollar en el periápice de la pieza dentaria, la cual está no vital, donde va a haber proliferación de los restos epiteliales de Malacés, los cuales van a estar estimulados por la inflamación e infección bacteriana que se está desarrollando en la pulpa dentaria. Este se compone de una cápsula de tejido conjuntivo fibroso que va a estar recubierto por epitelio escamoso estratificado con una luz que va a contener fluido y restos celulares. A este quiste también se le puede conocer como quiste verdadero cuando está completamente encapsulado en el epitelio sin comunicación con el conducto, y se le va a llamar quiste periapical en bolsa cuando el epitelio que delinea la cavidad está abierto con comunicación al conducto radicular. Como tal, se conoce poco acerca de su origen y composición y es considerado generalmente como secuela directa de un granuloma apical crónico. En cuanto a sus características radiográficas, se va a observar una imagen radiolúcida, redonda u ovalada y unilocular, que se va a presentar en la región periapical y que va a estar rodeada por hueso cortical. Se va a delimitar por una línea radiopaca continua, la cual va a indicar la presencia de hueso esclerótico. Además, se va a observar la existencia de una membrana quística y pérdida de la lámina dura. Si la imagen radiolúcida alcanza un diámetro de 1.6 centímetros o superior, que abarque más de un ápice de los dientes, lo más probable es que corresponda a un quiste radicular inflamatorio. En cuanto a características orales, va a haber una respuesta inflamatoria en el periápice. El quiste va a ser redondo u oval, por lo general son irregulares o colapsados, de 5 a 7 milímetros. Normalmente son asintomáticos y la mayoría no va a producir expansión ósea, pero en todo caso de que se presente, va a estar localizado más frecuentemente en la zona vestibular. Tampoco va a generar cambios en los tejidos blandos, pero pueden deteriorarse y así provocar dolor y fistulización. En cuanto a sus características histológicas, casi todos estos van a estar parcial o completamente recubiertos por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Su grosor de la capa epitelial puede incluir hasta 50 capas celulares, pero la mayoría de los quistes va a presentar un grosor de 6 a 20 células. El epitelio puede tener hiperplasia, exocitosis, en la cual van a predominar leucocitos polimorfonucleares. A veces se encuentran células productoras de moco en el epitelio de los quistes periapicales. Además, también se pueden observar células ciliadas que posiblemente van a dar como resultado de la metaplasia en el epitelio con células mucosecretoras. También aproximadamente el 10% de todos los quistes periapicales van a presentar cuerpos dialinos en el epitelio, los cuales van a ser lineales, curvos o en forma de horquilla y presentar capas concéntricas y pueden tener un tamaño de hasta 0.1 milímetro. En cuanto a su tratamiento, este puede ser endodoncia y posterior a esto se va a observar de forma radiográfica la lesión, o apicectomía o curetaje de la lesión en la zona apical, o extracción de la unidad dentaria y posterior curetaje de la zona para eliminar los restos celulares, o en caso de lesiones extensas, la descompresión de la lesión
va a ser la mejor opción porque va a permitir disminuir el tamaño del quiste y posterior a esto se puede realizar la enucleación. Quiste colateral inflamatorio o paradental. Este es de origen inflamatorio. Va a describir unas zonas en las regiones bucales y distales de terceros molares mandibulares parcialmente erupcionados que han sufrido episodios previos de pericoronaritis, en los cuales pues evidentemente van a haber lesiones en estas zonas. Como tal, este es un quiste de origen incierto que se encuentra principalmente sobre la cara distal o vestibular del tercer molar mandibular, aunque puede encontrarse en relación a otros molares. Sus características radiográficas son que es una lesión radiolúcida de contornos más o menos definidos. En algunos casos se pueden ver calcificaciones y en otros pocos casos se ha demostrado rizólisis y suelen rodear la corona de un diente no erupcionado o estar asociado con otros tumores odontógenos. En cuanto a características orales, se pueden presentar como una lesión expansiva que solo provoca una tumoración, por lo general indolora. En sus características histológicas, aquí va a ser característica la aparición de células fantasmas. Pueden mostrar una enorme semejanza al quiste periapical. El lumen se puede encontrar revestido por una capa hiperplástica de epitelio plano no queratinizado y la cápsula de tejido conectivo puede presentar una importante inflamación. En cuanto al tratamiento, va a consistir principalmente en la enucleación y también se puede proponer la exéresis completa debido a su crecimiento continuo para así evitar su recurrencia, ya que se ha registrado transformación carcinomatosa asociada a este. Quiste colateral inflamatorio o paradental juvenil. Este quiste de la bifurcación bucal mandibular, también conocido como quiste bucal mandibular infectado o quiste paradental juvenil, va a ser una lesión quística odontogénica inflamatoria poco común que está asociada al primero o segundo molar mandibular en pacientes jóvenes. Como tal, su etiología es incierta y aunque se han planteado algunas hipótesis, se especula que se debe a una respuesta inflamatoria en el folículo del diente o por la formación de una bolsa vestibular. En cuanto a sus características radiográficas, se ve como una lesión radiolúcida en forma de U en la superficie vestibular del molar, afectando así las raíces con extensión variable. La corona se puede encontrar inclinada hacia bucal, de forma que las raíces están desplazadas hacia la cortical lingual a expensas de la lesión, y a veces es común evidenciar una reacción perióstica vestibular de forma simple o multilocular según la posición del hueso nuevo en forma de una o varias capas. Sus características orales puede ser que se encuentra en primeros y segundos molares vitales con presencia de bolsas periodontales profundas. Puede estar alterado el patrón de erupción con inclinación bucal de la corona e inflamación del epitelio pericoronal. En cuanto a sus características histológicas, como tal, estas no son tan específicas y muestran un quiste que está delineado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado con áreas de hiperplasia y hay abundante infiltrado inflamatorio crónico en la matriz de tejido conjuntivo. Y en cuanto al tratamiento, generalmente es la enucleación del quiste sin extracción del órgano dental. Quiste dentígero. Este va a ser una lesión intraósea benigna de las más frecuentes dentro de los quistes odontogénicos de desarrollo, los cuales van a estar asociados principalmente a los terceros molares impactados y caninos superiores. En este es importante mencionar que sus complicaciones pueden generar formación de un ameloblastoma, pueden desarrollar un carcinoma epidermoide y pueden formar un carcinoma mucoepidermoide. Sus características radiográficas son que se caracteriza por ser una lesión radiolúcida unilocular con bordes escleróticos bien definidos, asociada a la corona del diente impactado. En la interfase con el hueso se puede observar una cortical indicativa de un crecimiento lento y uniforme que representa una reacción ósea. Y la lesión producida por el quiste dentígero
es lisa unilocular, pero en ocasiones puede presentarse con apariencia multilocular. Sus características orales, como tal, suelen ser asintomáticos porque su crecimiento suele ser lento. Este puede expandir las corticales, provocando deformación en el lugar del nacimiento del quiste, el cual puede estar en vestibular, palatino, etc., de forma que van borrando los surcos de la cara o producir una deformidad facial, pérdida de dientes por intensa resorción radicular de los dientes adyacentes y pueden provocar dolor tras un periodo más largo de su evolución. La cortical termina por adelgazarse y a la palpación se produce una sensación de pergamino o signo de Dupuytren. Posteriormente se puede infectar y presentarse los signos y síntomas de la inflamación hasta fistulizar, dejando escapar un líquido seropurulento. En el maxilar inferior, a consecuencia de este tipo de quiste, de la zona molar, puede llegar a producirse una resorción casi total de la rama ascendente de la mandíbula, con el desplazamiento del molar. En este caso, si se encuentra en un canino superior, puede producir una expansión de la porción anterior del maxilar superior, asemejando así una celulitis o una sinusitis. Como tal, si se encuentra en el maxilar superior, puede invadir el seno maxilar y producir una sinusitis. También puede progresar hacia las fosas nasales y la fosa pterygomaxilar, produciendo dolor e infección en ocasiones, también produciendo supuración y fístulas al exterior. Sus características histológicas se van a caracterizar en la mayoría de los casos como una cavidad patológica revestida por un epitelio plano estratificado. También se puede observar en algunos casos la presencia de una cápsula de tejido conjuntivo laxo organizado y la cual esta cápsula va a ser fibrosa. También pueden haber islotes o hebras de epitelio odontogénico, calcificaciones distróficas y un infiltrado inflamatorio de intensidad variable. Y en cuanto a su tratamiento, como casi se menciona en todos los demás, va a ser la enucleación cuidadosa del quiste y aquí sí va a ser necesaria normalmente la extracción del diente impactado. También puede ser la eliminación quirúrgica completa de la lesión, ya que su recurrencia, aunque sea de un nivel muy bajo o de un porcentaje muy bajo, puede llegar a volverse a presentar debido a que, no sé, por ejemplo, dejaron fragmentos del revestimiento quístico y que allí hayan quedado remanentes. Eso puede ser una causa para que este quiste vuelva a crecer. Y eso es todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Guadalupe. Queratoquiste odontogénico. El queratoquiste odontogénico es una tumoración quística cuya cápsula está formada por un epitelio escamoso derivado de la lámina basal o el epitelio odontogénico primordial. Este representa el 10% de todas las lesiones quísticas de los maxilares, la zona del tercer molar inferior y el ángulo mandibular, que son mayormente afectadas desde donde la lesión progresa hacia la rama y el cuerpo. Este quiste puede alcanzar grandes dimensiones y presentar alto índice de recidiva. La presencia de múltiples queratoquistes odontogénicos en un mismo paciente puede estar relacionada con el síndrome de carcinoma nevoide de células basales o también conocidos como síndrome de Gorlitz. Su origen. El origen son restos epiteliales de la lámina dental. Sus características radiográficas, pues radiográficamente muestran un aspecto cavitario oval o redondeado, una imagen radiolúcida que presenta bordes radiopacos delgados. Es posible observar multilocularidad. Sin embargo, la mayoría de las lesiones son uniloculares, más adyacentes a la corona de un diente sin erupcionar. Las características orales es un tipo uniquístico y sólido. Siempre está asociado a la corona de un diente en desarrollo o sin erupcionar. Está adherido a la porción cervical del diente, lo que le diferencia del quiste primordial. Las características histológicas. El epitelio es muy característico. Está compuesto de una superficie de paraqueratina, la cual está habitualmente corrugada, rizada o arrugada. Tiene una uniformidad de grosor, por lo cual entre 6 y 10 células de profundidad, sin formación de imaginaciones epidérmicas. En ocasiones pues se encuentran ortoqueratina
pero también es evidente la paraqueratina. El tratamiento pues es la interfase de epitelio-tejido conectivo, que es plana, no forma un borde epitelial y el grosor de las capas de las células. La capa fibrosa de este quiste generalmente es delgada, con poca o ninguna célula inflamada. La capa basal es típica y presenta células pálidas, con núcleos prominentes, polarizados e intensamente teñidos. La luz del quiste puede contener grandes cantidades de restos de queratina o líquido claro, similar a un translúcido, ceroso, que puede haber colesterol así como cuerpos cilianos en el sitio de la inflamación. Con frecuencia de la pared de tejido conectivo muestran pequeños islotes de epitelio, similares a los de epitelio de revestimiento. Estos y los quistes pequeños o hijas representan terminaciones de epitelio de revestimiento de la cavidad quística principal. Quiste lateral periodontal. Este es un quiste epitelial que proviene del ligamento periodontal lateral de un diente erupcionado. Debe distinguirse de los quistes radiculares laterales de origen inflamatorio. Sin embargo, el origen del epitelio es muy controvertido. Se halla revestido por un epitelio no queratinizado con engrosamiento en placa. Las características clínicas, pues está situada lateral a raíz de un diente vital. Puede aparecer con la edad. Se localiza con mayor frecuencia en la mandíbula, en las regiones de los premolares, caninos y zonas de los terceros molares, o en la región anterior del maxilar. Eh, También se le conoce como quiste primordial, ya que puede ser descubierto en un examen radiológico casual. Características radiográficas. Las imágenes radiolúcidas están situadas entre dos raíces del lente, entre el diente y la cresta alveolar. En ocasiones puede ser multilocular y más agresivo, quiste odontogénico botrioide. Las características histológicas es similar a la de los quistes odontogénicos y se halla revestido pues, por un epitelio no queratinizado con engrosamiento en placa. El tratamiento va a ser quirúrgico, ya que se debe de tener en cuenta que los dientes deben de estar vitales. Quiste odontogénico glandular. También se le conoce como quiste celoidogénico. Sus características clínicas pues, son lesiones muy poco frecuentes, no presenta predilección sexual, alcanza un tamaño variable y puede afectar todo el cuerpo mandibular. Se considera localmente agresivo y con alto poder recidivante. Características radiográficas. Suelen presentarse como lesiones radiolúcidas uniloculares o multiloculares. Características histológicas. Tiene un aspecto glandular o pseudoglandular con conductos o microquistes intraepiteliales. Tratamiento. Quirúrgico también es y tiene una declinación tan se puede recurrir. Quiste odontogénico calcificante. El quiste odontogénico epitelial calcificante o quiste de Gorlin, que también es conocido así, es una lesión que deriva de remanentes del epitelio odontogénico, por lo que es exclusivo de los maxilares. Sus características clínicas, pues es un procedimiento lento, eh, crecimiento lento, no es doloroso ni causa inflamación de los maxilares. Rara vez causa simetría facial. Características histológicas. Eh, Incluyen una cápsula fibrosa que está cubierta de un epitelio odontogénico. Las células basales del revestimiento epitelial varían de forma cuboidal a columnar, y una de las capas de este epitelio muestra un aspecto similar a retículo estrellado. Esta lesión es la presencia de números variables de células epiteliales alteradas sin núcleo, que son llamadas células fantasmas. Y las células fantasmas pues se consideran así porque son el producto de una aberración en la queratinización del revestimiento epitelial. Características radiográficas. Son lesiones radiotransparentes unilocucelulares o multilocucelulares con márgenes bastante bien delimitados, aunque pueden estar en ocasiones presentan un patrón mixto con ciertas radiopacidades, debidas a las calcificaciones distróficas que pueden aparecer asociadas en esta lesión. Quiste odontogénico ortoqueratinizado. Es una variante poco común de los quistes del desarrollo dental.
Sus características histológicas, pues es un lumen lleno de material grueso o cremoso, que corresponde a queratina cavidad quística revestida por un epitelio escamoso estratificado que produce cantidades variables de ortoqueratina en superficies, junto con una capa granular prominente de la membrana basal, discreta y es muy delgada. Características radiográficas. Imagen radiolúcida de bordes bien definidos. En la mayoría de los casos son uniloculares, que también se presentan en la multilocular. Tratamiento. El tratamiento de este tipo de lesión es la enucleación, aunque se descrita en la enucleación con curetaje y con ostomía periférica.